La Iglesia Católica peca por partida doble al pretender perdonar pecados. Esta conclusión la sacamos de la aplicación que hace la propia Iglesia al Evangelio de Marcos capítulo 2, más específicamente desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Impresionante esto. Ya dije que la Iglesia Católica peca por partida doble al pretender perdonar pecados. Pues bien, quiero que por un momento vayamos al catecismo, que es obra justamente de la Iglesia, y vamos a ir específicamente al párrafo 589 del catecismo, ¿ya? En la segunda parte del párrafo 589 del catecismo de la Iglesia Católica dice así: pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Así que aquí nos podemos dar cuenta que la Iglesia Católica avala que al perdonar los pecados, Jesús estaba mostrando su divinidad al pueblo judío. Era la manera de él mostrar su divinidad. La iglesia está aceptando que quien perdona pecados es solo Dios, y que frente a la declaración de perdonar pecados de Jesús para el pueblo de Israel, quedaban solo dos opciones: o una, Jesús estaba cometiendo blasfemia porque solamente era un hombre y entonces se estaba haciendo igual a Dios y de esta manera sería una blasfemia, o quedaba demostrado que Jesús era el Mesías divino. Una de las dos cosas. ¿Cómo podía quedar demostrado que Jesús era el Mesías? Si al perdonar los pecados Jesús blasfema porque solamente es un hombre, entonces no hubiera podido hacer el milagro. ¿Por qué no hubiera podido hacer el milagro? Porque el milagro solo Dios lo podía hacer. Restaurar al paralítico solo Dios lo podía hacer. Y no puede ser que un hombre que esté blasfemando, entonces luego haga un milagro en nombre de Dios. Entonces cuando Jesús perdona los pecados al paralítico y luego levanta al paralítico haciendo el milagro, no quedaba ninguna otra opción para las autoridades judías. Jesús era el Mesías, era evidencia divina de que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando digo que la iglesia peca por partida doble, es porque basado en esto, entonces la iglesia comete el primer pecado, y es que al pretender perdonar pecados, el primer pecado de la iglesia católica sería pecado por prevaricación. ¿Qué es el pecado de prevaricación? Es cuando yo conozco la ley, cuando yo conozco la enseñanza, cuando yo sé la información correcta y voluntariamente peco contra esa información. Si solamente Dios, que es divino, puede perdonar pecados, entonces la iglesia no puede tener la facultad de perdonar pecados.
y mucho menos como lo presenta la iglesia, tergiversando los textos que se utilizan para esto, que son, podríamos decir, son dos textos, pero a la verdad en la Biblia hay tres textos que se podrían tergiversar de esta manera. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos textos? El primer texto es uno de los más usados por la Iglesia Católica, que lo tenemos en Mateo 16, 19, donde Jesús le dice a Pedro que a él le da las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ese es el primer texto. Y entonces la iglesia lo toma como una autoridad que Dios le está dando a Pedro, una autoridad especial, porque si atas a alguien aquí en la tierra, Dios lo va a atar en el cielo. Eso representaría que Pedro o la iglesia puede perdonar pecados, tanto que sería primero la iglesia quien perdona los pecados y luego sería Dios quien los perdonaría. Debo decir que los tres textos a los que me voy a referir, los tres textos están en tiempo pasado en el griego, pero la iglesia intencionalmente, conociendo perfectamente el griego por casi 2000 años, teniendo los mejores doctores en la ley, los mejores teólogos, podríamos decir, en investigación, intencionalmente traducen mal estos tres textos. En vez de decir, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo, que es muy diferente. Es como lo dice el griego, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado. Primero es atado en el cielo. La iglesia solamente recibe la orden de recibir al miembro que Dios ató. Eso es todo lo que Jesús está diciendo a Pedro. El segundo texto lo encontramos en Mateo 18. No leí el primero porque ese texto yo creo que es uno de los textos más conocidos por la Iglesia Católica. Creo que no es necesario leerlo y en todo caso, si alguien lo quisiera leer, pues lo puede confirmar. Pero vámonos a Mateo 18, solo que voy a leerlo desde el versículo 15, porque considero importante demostrar que la aplicación que está usando la iglesia para pretender perdonar pecados en estos textos no es la correcta. De paso, personalmente no he visto que la iglesia use este texto porque no le favorecería mucho. Aquí ya no se refiere a Pedro, aquí le está hablando a sus discípulos, aquí le está hablando a la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué maravilloso. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mas si no te oyere, toma, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahora sí podemos entender de qué habla Jesús. Vamos al versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Aquí la iglesia lo traduce intencionalmente como si fuera tiempo futuro, como que la iglesia primero ata y luego el cielo lo ata. Pero cuando vas al griego, no dice así. Es todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las mismas palabras que Jesús le dice a Pedro. Pero ahora aquí no lo está diciendo a Pedro, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a todos los discípulos. Pero debo hacer la siguiente precisión. Leí desde el versículo 15 para que no quede ni una pizca de duda a qué se está refiriendo Jesús. Para nada Jesús se está refiriendo a la confesión de la Iglesia Católica, a la confesión que el sacerdote enseña a sus fieles a practicar, a ir a confesar sus pecados con él. Para nada.
Aquí está diciendo claramente, es que si un hermano peca contra ti, lo primero, ve tú y trata de, no dice, ve y confiesa al hermano, que dice, ve y repréndele, hazle ver el error. Es más, en nuestro lenguaje actualizado sería, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él y hazle ver el error. Si te oyere, maravilloso, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. La iglesia es el último recurso en esto, no el primero. La iglesia en pleno es el último recurso. Pero con todo y eso, la iglesia no va donde el hermano que pecó para que el hermano confiese su pecado a la iglesia. La iglesia va a llamar la atención del hermano porque es la encargada de atar o desatar. Este hermano va a seguir siendo miembro de la comunidad de fe o este hermano lo despedimos de la comunidad de fe. Lo vamos a tener por gentil o publicano. Para nada está dando la idea de la confesión de los pecados. Así que la iglesia, sabiendo esto sobradamente, peca por prevaricación al tratar, al enseñar el dogma de la confesión de los pecados. Ahora, ¿cuál es la segunda partida por la que peca la iglesia? La primera por prevaricación, pero la segunda es por blasfemia, mucho más terrible, porque conociendo que la que Jesús está diciendo no aplica para perdón de pecados a la forma de la confesión, lo enseñan de esa manera. Y me faltó mencionar Juan capítulo 20, versículo 23, que justamente fue mi tema anterior, donde presenté cómo la Iglesia Católica se basa en un texto adulterado para fundamentar la doctrina de la confesión. ¿Por qué adulterado? Porque igual no dice lo que perdonéis, ¿ya? No dice, no dice lo que perdonéis será perdonado. No, no, no. Vamos a buscarlo. Por un momento vamos a ir a Juan capítulo 20, como lo digo, ya de un tema anterior, versículo 23, dice, a quienes remitiereis o a quienes perdonareis los pecados les son perdonados y a quienes se los retengáis les son retenidos. Pero en el griego no dice así. En el griego dice a quienes les perdonen los pecados, les han sido perdonados. ¿Y a quienes se les perdonan? A los que entran a la iglesia. El atar o el perdonar estos pecados, esta misión que Jesús le dio a la iglesia, fue la de reunir a los nuevos miembros de la fe. Y de manera especial Jesús fue muy enfático con esto por una razón especial, porque su iglesia eran los únicos miembros a la hora de formarla, eran judíos. Y los judíos tenían una mente cerrada creyendo que la salvación era única y exclusivamente para los judíos. Y Jesús les está diciendo, a quienes yo les perdone los pecados, ustedes no tienen por qué volvérselos a sacar en cara. Ese es el mensaje. A quienes ustedes sencillamente lo que van a hacer es a confirmar o a ratificar o a practicar, podríamos decir, lo que yo ya he hecho. Yo he perdonado los pecados a los gentiles que se arrepienten. Por eso la visión de Pedro en Hechos de Pedro, levántate, mata y come, ¿ya? Y Pedro, no, Señor, yo no he comido nada inmundo ni nada. ¿Qué dice Pedro después cuando sale de la visión y cuando va donde Cornelio? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro tuvo que recibir esta lección muy duramente. Ni siquiera con estas recomendaciones a Pedro le quedó claro y Jesús tuvo que hablarle más en detalle
porque creía que la salvación era exclusiva para los judíos y que los demás ya estaban perdidos. Jesús dice, a quienes yo les perdone los pecados, ustedes deben perdonarle también. No el perdón divino, no el perdón divino, sino el perdón social. ¿Ya? Es importantísimo tener eso en cuenta. Entonces, en ese sentido, la iglesia comete blasfemia, porque la iglesia a través de su propio catecismo está de acuerdo con la declaración de los judíos, que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces se está incriminando a sí misma. Ok, la iglesia enseña que los pecados de muerte deben ser confesados al sacerdote. Justamente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Yo lamento que algunas personas o muchas personas por estos temas se sientan aludidos, se sientan ofendidos. Quiero decirle que si yo supiera que todo católico que va a escuchar este mensaje se sintiera ofendido, no perdería mi tiempo presentando este mensaje. Este mensaje lo presento por el católico sincero, por el católico que está dispuesto a honrar a Dios por encima de su iglesia, basado única y exclusivamente en su palabra, demostrado únicamente por su palabra. Entonces, por amor a esos católicos, hago este tipo de contenido, porque creo que sería lo más anticristiano intentar ofender a una persona solo por ofenderla. Claro está, la verdad ofende. Ofende solo aquel que quiere cerrar sus ojos ante la evidencia. Pero si alguien quiere abrir los ojos ante la evidencia, no tiene por qué ofenderse. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 16? Primera de Juan capítulo 5, 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los pecados, para los que cometen pecado que no sea de qué, de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ah, maravilloso. ¿Qué está diciendo Juan? Hay pecado de muerte para el cual yo no digo que se pida. ¿Por cuál pecado no se debe pedir? No se debe pedir por el pecado de muerte por una razón especial. Porque primero vamos a definir cuál es el pecado de muerte. Muy rápidamente, pecado de muerte es una expresión que el apóstol Juan, es una expresión que el apóstol Juan eh, usa tomada de la ley, de los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Es una expresión tomada de allí. Resulta que habían pecados de muerte. ¿Cuál era el pecado de muerte? Aquel que se hacía intencionalmente con la determinación de ofender o despreciar a Dios. Sabe que a Dios le ofende algo y voluntariamente y públicamente decide ofender a Dios. Entonces se convierte en un pecado de muerte. No le importa, no le interesa. Entonces es un pecado de muerte. ¿Y cómo se castigaba el pecado de muerte allá en ese tiempo, en ese momento? Para el pecado de muerte no había expiación. Para el pecado de muerte se le llama pecado de muerte porque la única salida era la muerte. La única cosa que se hacía con el pecado de muerte era darle la muerte al que cometía tal pecado por levantarse tan osadamente contra Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, no desaparece el pecado de muerte. El pecado de muerte continúa, pero la gracia se extiende y lo que Dios hace es darle oportunidad al pecador que voluntariamente decide pecar, que decide cometer un pecado de muerte, que sabe que el adulterio ofende a Dios y lo provoca intencionalmente, que sabe que el homicidio es un pecado terrible, que es un pecado de muerte y lo practica intencionalmente.
Pero Dios no le quita la vida a esas personas después de que cometen sus pecados. ¿Deja de ser pecado de muerte? No. Pero entonces Dios hace algo. Le da tiempo a la persona para que reflexione. Le da un determinado tiempo. Con cada quien es diferente. Y entonces, si la persona un día reflexiona y se arrepiente, entonces llega a los pies de Cristo Jesús. Pero el apóstol Juan está diciendo, mira, si en la comunidad de los hermanos alguien peca por un pecado que no es de muerte, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? El que no pretendía propiamente pecar muchas veces. Pecado a veces por ignorancia o pecado por debilidad, no por ofender, pero por la debilidad humana. Nos enojamos a veces innecesariamente, pero a veces estamos nerviosos, a veces estamos bajo presión, nos podemos enojar, podemos decir alguna palabra que no sea la mejor, qué sé yo. Entonces, por esos pecados que no son de muerte, el apóstol Juan dice que podemos orar por ese pecado que no es de muerte, pero ni siquiera dice para este pecado que existe la confesión, sino que oremos, es decir, la intercesión, no la mediación, pero sí la intercesión, que la podemos hacer todos, no el sacerdote solamente, no, todos podemos hacer la intercesión. Entonces, Juan está diciendo, para aquel que vea a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ah, qué maravilloso. Es eso. El pecado de muerte, Juan dice, yo no digo que se pida por el pecado de muerte, porque queremos ver cómo trataba la iglesia el pecado de muerte. Pues vámonos a Primera de Corintios y allí nos vamos a encontrar cómo es que la iglesia trataba el pecado de muerte. Vamos a encontrar Primera de Corintios. A ver, permítame, miro tantico por acá. Primera de Corintios, capítulo 5, sí, desde el versículo 1 vamos a empezar para que quede bien claro. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ojo, en los hermanos, en la iglesia había un fornicario y un fornicario especial, que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, era una fornicación agravada. Y vosotros estáis envanecidos como que nada pasara. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué dice Pablo? Que el que cometió tal acción debe ser ¿qué? La iglesia católica dice el que cometió tal acción debe ser confesado con el sacerdote. No, aquí Pablo está diciendo para él no hay, para él no hay intercesión de la iglesia. Para él lo que hay es que la iglesia lo debe quitar de en medio. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es una expresión que Pablo usaba para referirse a que entreguemos a este al mundo, es decir, él está en un pecado de muerte y la comunidad de fe, la iglesia de Cristo no debe tener comunión con personas que llamándose cristianas practican pecado de muerte y por lo tanto a quien tal haga debe ser entregado a Satanás. Entregado a Satanás es como quien dice lo defraternizamos, lo sacamos de la comunidad, lo desatamos porque Jesús ya lo desató. Jesús ya lo desató, entonces ahora la iglesia lo desata. Del versículo 11 en adelante dice el apóstol, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ajá, ¿y por qué?
porque está en pecado de muerte y la iglesia no debe ser complaciente con esto. Ah, hermano, pero entonces lo llevamos al sacerdote a que se confiese, ¿no? Pablo no está diciendo que con el que está practicando alguna cosa de estas debe ir a confesar. A esta persona debe ser defraternizada, sacada del medio hasta que él solucione su situación con Dios. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ah, la iglesia le corresponde juzgar lo que está dentro, no confesar, sino juzgar, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo está diciendo categóricamente qué se debe hacer con el pecado de muerte. Y es que al que esté en pecado de muerte hay que sacarlo de en medio de la comunidad de fe con el tal, ni aun comáis. No debes compartir con él porque es un blasfemo, porque está en pecado de muerte. No es que vaya con el sacerdote a la confesión, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano. Entonces aquí podemos concluir. Los textos sobre los cuales la iglesia se fundamenta para establecer la confesión, básicamente son tres textos. Esos tres textos fueron pronunciados por Jesús. El que le dijo a Pedro, lo que atéis en la tierra, ¿cómo lo dijo Jesús? Habrá sido atado en el cielo primero. ¿Ya? Y está refiriéndose a los que, a la comunidad de fe, a los que ingresen a través del bautismo. Lo que le dice luego a todos los discípulos en Mateo 18, 15 al 18, si un hermano peca contra ti, ve y haz todo el proceso. Si ni siquiera escucha a la iglesia, tenle por un extraño, por gentil y publicano. Así que no dice que vaya a la confesión, ni siquiera por el pecado que no es de muerte. Aquí Jesús está hablando del pecado leve, del pecado venial, como lo llama la iglesia católica. En este caso hay que ir a concientizar al hermano de su error. Y el tercer texto de Juan 20:23, donde ya hemos explicado que Jesús no se está refiriendo a perdonar los pecados a través de la confesión, sino que igual como Pedro lo entendió allá en el día del sermón, en el Pentecostés, cuando se arrepienten aquellos que habían matado a Jesús. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ese perdón de los pecados es a través del bautismo. Pero después del bautismo, cada quien tiene que confesar sus pecados directamente a Dios. Quiera Dios añadir su santa bendición a este tema y bendecir su vida. Ratifico una vez más, tengo la mejor intención de servir de siervo de Dios para presentar la verdad lo más clara, basada en la palabra de Dios, sin adulteración, sin sacarla de contexto, con el único objetivo de que pueda servir de luz para las personas que estén engañadas, que estén creyendo otra cosa. No grabo este video para ofender a nadie, como algunos muchas veces hacen. No, quiero que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Y les invito a compartir. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, compártalo. Suscríbase, dale me gusta y comente con altura, con respeto, con espíritu cristiano. No para ofender, no es necesario, no es espíritu de un verdadero cristiano quien pretende ofender, lastimar, vilipendiar a alguien. Dios te bendiga, mi apreciado.